Como todos sabemos, vivimos en la era de la información. Gracias al surgimiento y la mejora de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos un mayor acceso a un gran cúmulo de datos, la mayoría de las cuales están en lenguaje escrito. Por otra parte, la mayoría de los empleos exigen de sus aspirantes un mayor conocimiento técnico a fin de que su desempeño en dichas funciones sean mucho más eficaces. Por otra parte también, en las universidades, si la persona desea acceder a la formación universitaria o a la educación superior, es necesario que ellos dominen, o los aspirantes dominen, técnicas de aprendizaje que les permitan no solo mejorar su desempeño académico, sino que además también puedan en consecuencias formarse en la vida profesional mucho mejor. De ahí surge la necesidad de mejorar el nivel de comprensión lectora. Y aun cuando existen otros medios por los cuales uno puede tener acceso a la información, todavía la lectura sigue siendo la mejor actividad cognitiva a través del cual podemos extraer significado o adquirir conocimiento de una manera mucho más estructurada y sistemática. Este será el primero de una serie de vídeos cuya saga tendrá por título Comprensión Lectora. Y el objetivo fundamental de esta saga es ofrecerle las estrategias o las herramientas para mejorar tu nivel de comprensión. En este video vamos solamente a conversar o vamos a dar una pequeña definición de lo que es la lectura y los distintos subprocesos que en ella se involucran. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Contrario a lo que muchos piensan, la lectura no es una actividad mecánica a través del cual se traducen los distintos símbolos gráficos en significados. Es un proceso que va mucho más allá de la traducción de las grafías en verdadera semántica. La lectura es una actividad creativa, es una actividad comunicacional que se da entre el lector y el autor, a través del cual, combinando los conocimientos que da el autor con los datos y conocimientos que tiene el propio lector, logra mezclarlos para construir nuevos conocimientos y extraer significados relevantes para sus esquemas o para sus estructuras de conocimiento. Entonces, dicho de esta manera, la lectura es una actividad mental a través del cual el lector, haciendo uso de sus habilidades cognitivas y de sus conocimientos previos, extrae conocimiento significativo de un texto escrito. La actividad lectora como tal involucra tres subprocesos fundamentales, las cuales son el proceso perceptivo, el proceso comprensivo y finalmente el proceso creativo. El proceso perceptivo involucra la habilidad que tiene el lector de traducir las grafías en significado. Y no solamente eso, sino la combinación de grafías, palabras, oraciones y relaciones sintácticas entre párrafos y capítulos. En este punto, el lector tiene la capacidad de extraer toda la información, pero de manera explícita y exacta de lo que el autor desea expresar. Luego viene el proceso comprensivo. En esta etapa involucra la habilidad que tiene el lector de inferir, de interpretar lo que quiso decir el autor en otras palabras. Es decir, trata de determinar cuáles son las intenciones del autor al momento de escribir un determinado texto o hablar acerca de un tema en específico. Pero para ello es preciso de que el lector haga uso de técnicas de interpretación que quizá muchos de nosotros conocemos desde la primaria o la secundaria, las cuales son, por ejemplo, la interpretación restrictiva, la interpretación extensiva y la interpretación gramatical. Vamos a conocer de manera muy somera cada una de ellas. La interpretación restrictiva ocurre cuando el autor quiso decir
menos de lo que escribió. En ese caso, el lector, haciendo uso de sus conocimientos previos, logra descifrar la intención del autor expresando en pocas palabras lo que dicho autor quiso mencionar en el escrito. Luego tenemos la interpretación extensiva, que es al contrario. Ocurre cuando el autor quiso decir más de lo que escribió. Entonces, en este caso, el lector, haciendo uso de sus conocimientos previos, logra determinar las intenciones del autor simple y llanamente interpretando o incorporando una mayor explicación, una mayor luz a lo que el autor quiso mencionar en el texto escrito. Y por otro lado, tenemos la interpretación gramatical. La interpretación gramatical es determinar la intención del autor dándole el correcto sentido del significado de las palabras que implementa el autor para expresar sus ideas a través del texto escrito. Pero para lograr ese proceso comprensivo, como ya lo he mencionado, es preciso de que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema que está abordando el autor, porque de lo contrario, este subproceso no se daría lugar, o al menos en primera instancia, durante la actividad lectora. Y finalmente tenemos el proceso creativo. En este proceso, aquí el autor, o mejor dicho, el lector, construye conocimiento, construye nuevos esquemas de pensamiento, nuevas estructuras conceptuales acerca de un tema determinado. Pero además de eso, también en el proceso creativo implica las transformaciones que sufre el lector después de haber realizado la actividad lectora. Cómo los conocimientos, cómo esa actividad lectora puede influir en los puntos de vista y las actitudes que tiene el lector después de la lectura. Está vinculado, tal como lo reseñan algunos textos y algunos autores, estrechamente con la reacción y actuación posterior del lector luego de haber realizada la lectura. En él se desarrolla una conducta comunicativa de test emocional en la que, relacionando sus propios conocimientos con las que expresa el autor, alcanza y desarrolla nuevos esquemas de pensamientos y sensaciones, produciendo un cambio significativo en sus puntos de vista, actitudes, sentimientos y conductas, con implicaciones para su posterior desarrollo personal y social. De manera que, como pueden observar, la lectura no es una mera actividad mecánica, sino que por el contrario es una actividad que involucra en estos subprocesos que hacen de la actividad lectora una actividad mucho más creativa y mucho más comunicacional. Algunos inclusive definen la lectura como un proceso comunicacional en un ambiente intracomunicacional entre el lector y el autor, y de ahí la importancia. Si conocemos y entendemos el enfoque constructivista que tiene la actividad lectora, habremos sembrado las bases para poder desarrollar nuestro nivel de comprensión. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Y antes de concluir, en el próximo video vamos a hablar sobre cómo se clasifican las lecturas, o mejor dicho, cuáles son las distintas formas en que podemos abordar un texto escrito, dependiendo de las intenciones del propio lector. Y ahora sí, gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.